Estamos de regreso en Cátedra Médica. Hoy con nosotros la doctora Bifrani Espaillat. Hablamos sobre migraña. Números de contacto en cabina 809-682-9850. También nuestra línea internacional 833-380-0062 para que usted pueda llamar, hacer sus preguntas, recibir la orientación de la mano de la doctora Espaillat. Doctora, usted decía que para diagnosticar la migraña y poder establecer una diferencia entre una patología u otra, el examen clínico es fundamental. Sin embargo, nos gustaría saber si hay algún tipo de pruebas, imágenes que se realizan para poder establecer ese diagnóstico seguro de que ese paciente es un paciente migrañoso. Mira, básicamente para hacer el diagnóstico seguro no es necesario 100% hacer una imagen cerebral, ni resonancia ni tomografía. Okay. Pero si nos apoyamos de una imagen tipo resonancia, tomografía, angioresonancia para ver la vasculatura del cerebro, cuando la historia nos llama la atención, porque no es puramente un dolor de cabeza limpio, o cuando el examen físico nos arroja algún dato anormal que no debería de estar en un paciente migrañoso. Nos apoyamos de estas imágenes para saber si el dolor no es secundario a algo, entonces ya dejaría de ser migraña. En un segundo tipo de estudio muy solicitado son analíticas de sangre completas, desde el perfil hemático de sangre como un hemograma completo y las plaquetas, así como hormonas tiroideas, electrolitos séricos, el perfil lipídico que incluye triglicéridos, colesterol total, el bueno, el malo, para saber si existe un descontrol de estas analíticas, una alteración que me esté llevando a que el paciente esté padeciendo el dolor. Pero todo esto, como te digo, Liz, es elección del médico, dependiendo de lo que encuentre en la historia que le da el paciente y en su evaluación clínica en el consultorio. De ahí partimos y decidimos qué vamos a hacer de imagen y qué vamos a hacer de analíticas. Excelente. Y tomando en cuenta, doctora, que decía que la migraña puede aparecer en la infancia. El tema del seguimiento que deben tener los pacientes con migraña, ¿quién debe dar ese seguimiento? Si lo hace un equipo multidisciplinario o hay un especialista en específico. Ya hablábamos de que si es una enfermedad neurológica, el neurólogo está ahí. Pero si hay un manejo integral o solo el neurólogo lleva la patología como tal, la enfermedad como tal de la migraña, la maneja el neurólogo. El neurólogo es el médico especializado, entrenado y que conoce la patología porque ese es quien conoce el cerebro. La patología es una enfermedad cerebral. Claro. Entonces, en la infancia debe manejarlo un neurólogo pediatra y a partir de los 18 años, entonces lo continúa manejando un neurólogo de adultos. Ok. ¿Ese paciente entonces tiene que vivir con la enfermedad toda su vida o se cura la migraña? No, como dije al inicio, no tiene cura. Okay. La condición de la migraña, la enfermedad no tiene una cura, pero sí tiene tratamiento, sí tiene mejoría, sí tiene periodos libres de dolor que pueden ser años, años y años, y que un paciente tenga una crisis ahora y no vuelva a tener una crisis durante 2, 3, 4, 5 años. Wow, pues si es sabe efectivo, también, claro, si sabe también evitar los desencadenantes. Claro, de ahí la importancia de la educación del paciente. Exactamente. Vamos a darle chance a la gente, doctora. 809-682-9850 y 833-380-0062. Buenos días. Buenos días. Doctora, entonces, ¿el paciente con migraña necesita un tratamiento de seguimiento y un tratamiento para el momento de la crisis o el tratamiento es el mismo? No, son diferentes. Okay. Son dos tratamientos, son dos pilares de tratamiento. Uno llamado tratamiento preventivo, que es el que se da para la condición de la migraña. Este tratamiento suele ser un poco largo, varía entre 3 a 6 meses y se le deja un medicamento de rescate, que es para quitar el dolor. El de rescate, el de como rescate SOS. Es el analgésico, el SOS. Tengo el dolor y me medico con este para quitármelo. Pero mi tratamiento para la condición esté yo bien, me sienta bien, no tenga dolor, debo continuarlo el tiempo que te lo prescriba tu médico especialista.
porque a partir de ese seguimiento adecuado, sin interrumpir la molécula, es que veremos los efectos deseados. Excelente. Seguimos dándole oportunidad a la gente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Corroborando con la doctora sobre el papel que juegan las hormonas en las personas migrañosas, pero me quedé así como asombrada cuando ella dijo que no se quita, porque yo fui súper migrañosa. Y yo sé eso del vino, de los detonantes, los quesos, y hoy en día ya yo tengo 78 años. Y más nunca, o sea, después, yo no sé si fue La menopausia. cuando la menopausia, la Ajá. esterectomía que Sí. me hice, Ujú. y ya desaparecieron las crisis. Así es. Pero tengo familia, no mi hija no heredó eso, pero nueras, nietas migrañosas. Sí, porque la Sí, pero herencia quería- continúa hasta 2 o 3 líneas, o sea, puede heredarlo su nieta y su bisnieta. Y es una pregunta muy interesante, porque me Sí. llegan muchas pacientes, doctora, pero ya yo sufría tanto dolor de cabeza en mis 30, en mis 40, pero luego que me hice la histerectomía total, que me saqué los ovarios también, o que ya pasó la menopausia, doctora, santo remedio. Y Las realmente es hormonas. así. Claro. La carga hormonal, el detonante del dolor en el sexo femenino, porque por algo somos mujeres y nos diferenciamos de los hombres por Sí. los estrógenos. Ujú. Entonces, esta carga y este desbalance en la edad fértil de la mujer es de las principales causas a lo que responde el dolor. O sea, cuando ya tú pasas cierta edad, que ya pasaste la menopausia, entonces ahí viene una mejoría absoluta del dolor. Excelente. Doctor, usted hablaba de ese tratamiento, que es un tratamiento que busca que las crisis no aparezcan tan frecuentes y que regularmente tienen un tiempo de prescripción. Sí. Primero, ese tiempo que regularmente se establece, ¿cuál es? Y si muestran oposición los pacientes a depender de un medicamento para que no aparezca la crisis. El tiempo suele rondar ciclos de 3 meses o ciclos de 6 meses. Y no, lo hacen, yo siempre lo dejo, siempre hablo con mis pacientes y les digo, les voy a dejar un mes de prueba porque a todos nos va bien con la misma molécula. No todos respondemos como queremos con la misma molécula o con la dosis de la molécula. Entonces, cuando vuelven a mi consulta y son fieles con el tratamiento, les ha ido tan bien, Liz, Aman ese que medicamento. aman el medicamento, que dicen, doctora, de verdad que esto fue milagroso en mi vida. Doctora, ¿cuánto le agradezco? Doctora, esto fue un antes y un después conmigo. O sea, a mí me duele la cabeza diario. Yo era de tomarme 2 Sumigran al día y 3 Sumigran al día. Y pasé a no tomarme ninguno. Solamente el que usted me dejó de rescate. Y yo le pregunté, ¿cuánto te has rescatado? ¿Cuántos rescates has hecho en este mes? Doctora, 2 rescates. Y si son mujeres, y coincidió con la menstruación, coincidió el rescate. Y otros, doctora, o no me desayuné, o doctora, me expuse mucho al sol, o tuve un estrés fuertísimo por unos exámenes en la universidad, o en el trabajo tuve mucho estrés laboral y ahí me apareció, pero fue una penita. O sea, lo importante del medicamento preventivo no solamente que disminuye la frecuencia del dolor, sino que disminuye la intensidad del dolor. O sea, que cuando vuelven a tener alguna crisis, si el dolor era desesperante, 10 de 10, me dicen, doctora, tuve un dolor que si yo lo calculo en una escala de 10, como yo siempre le pongo a calcular, fue un 2. O sea, fue una penita en buen dominicano, un cambio total. Y viendo la respuesta tan buena en el primer mes, ellos aman el tratamiento y lo llevan, se adhieren al tratamiento y lo llevan a los 3 meses. Cuando yo lo retiro ya, vienen a los 3 años. Doctora, me volvió, pero no como antes. Y me rescato con esto, pero ya yo sé, y en algunos, porque una condición que va y viene, ya después de 3 o 4 años hemos tenido que volver a darle un tratamiento de 3 meses, pero vuelve otra vez 3 años y 4 libre de crisis. Entonces, vamos muy bien. Una diferencia importante. Claro, importantísimo. Personas que vienen de medicarse 3 veces al día con Sumigran, diario, y pasan a tener 3 años, 2 años y medio libre de dolor. Quizá un dolorcito secundario a desencadenantes como les he explicado, o a periodo menstrual o estrés. Y se saben medicar en el momento correcto, porque es otro tema también, Liz. Yo siempre les digo,
no pueden permitir que el dolor se instaure por completo. El momento ideal de tú rescatarte con el medicamento que yo te doy para rescate es cuando tengan la penita, Ajá. cuando tengan la sensación, la molestia o como ya conocen su cuerpo, cuando saben que esto que me está sucediendo es porque viene dolor de cabeza. ¿Cuáles son esas manifestaciones o señales que le indican al paciente migrañoso que viene una crisis No fuerte? todos la tienen, porque casi siempre es el que es tipo aura. Que es una la aura clasificación. es la clasificación que te había comentado al inicio, que el paciente tiene unos síntomas visuales, olfativos o hasta motor antes de que venga el dolor. Hay quienes comienzan a ver estrellitas, que son los escotomas visuales, comienzan a ver como mimitas. Nimitas. Dice la gente. Nimitas, ajá, nimitas en buen dominicano. Y estos pacientes ya saben que ahí viene el dolor. Sí. O ya otros, un olor extraño, que vienen con un malestar como que tienen un poquito de náusea o la cabeza le da un pum primero o le da un latido extraño, ya ellos saben. Conocen tanto su cuerpo y ahí viene el dolor. Entonces ahí se medican. Antes de que pase y no llega a instaurarse por completo el malestar. Damos chance a la gente, doctora, para que exprese sus dudas e inquietudes. 809-682-9850 y 833-380-0062. Buenos días. Buen día. Sí, adelante. Sí, la preguntita, no, como la doctora es neuróloga, la pregunta es de Parkinson. Tuve una hermana que tenía Parkinson y ya lamentablemente se me murió, se secó en la cama, no sabía que ese quebranto, siendo del cerebro, ponía una persona en esa condición y dejó de comer, se le tumbó el cerebro, la cabeza la tenía colgando. ¿Qué me explica? ¿Qué es Parkinson para uno estar preparado? Me haga el favor. Porque tengo la tristeza. Claro. Sí. Escúchenos a través de la radio. Adelante, doctora. Mire, el Parkinson lamentablemente es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa esto? Que va a ir progresando y que va a ir degenerando funciones en el paciente. Esa es la evolución normal de la misma enfermedad. En algunos casos, la condición es más agresiva que en otros. Por eso siempre es importante que desde los primeros indicios de que tiene Parkinson, los más comunes son que el paciente tiemble, pero no todo el Parkinson tiembla. O sea, hay algunos que se ponen rígidos. Hay algunos que comienzan años antes con una dramatización del sueño, de lo que se están soñando en la cama, comienzan a dramatizarlo. Hay quienes comienzan con una alteración en el olfato. Otros comienzan a perder facultades. Doctora, yo estoy más duro para caminar, me duele un lado del cuerpo. Siento que comencé a escribir más pequeño el tamaño de mi letra de lo que escribía antes. Siento que me caigo frecuentemente. Entonces son muchos síntomas, no solamente el temblor. Seguimos con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante. Doctora, yo tengo 74 años. A mí, cuando yo tenía 20 años, a mí me dieron un tiro y yo perdí la visión. Pero yo nunca me había dado convulsiones, pero el doctor Ney Arias fue que me operó. Y yo fui a los 50 años y hablé con él y él me preguntó que si no me habían dado convulsiones. Y yo le dije que no. Pero entonces yo últimamente me estoy sintiendo como algo extraño, que a veces como que me desvanezco, como que me mareo y no tengo como fuerza y me siento mal. ¿Usted cree explíqueme qué es una convulsión, por favor? Mira, existen muchos tipos de convulsiones, muchos. Hay que desmontar la idea de que quien convulsiona es aquel que se cae al piso, que se mueve, se pone duro y que saliva por la boca. Hay convulsiones tan simples como el paciente quedarse mirando fijamente un punto, como la mirada perdida y está convulsionando. Entonces, lo que pasa, que quizá la pregunta del doctor viene, porque cuando tenemos una lesión en el cerebro que deja una cicatriz importante, que se llama área de encefalomalacia, porque hubo un daño en ese encéfalo, en esa masa del cerebro. Con el paso del tiempo, en muchos de los casos, esa lesión que deja una cicatriz importante, dependiendo de la localización también, se comporta como un productor de convulsiones, para que me entiendas. Entonces, quizá por eso viene la pregunta, porque se espera en muchos pacientes que tienen una lesión importante, un trauma, una cirugía muy grande en el cerebro, un ACV,
que dañó mucha porción del cerebro y también, aunque sea más pequeño, pero fue muy estratégico, con el paso del tiempo pueden desarrollar convulsiones porque esa zona murió y se comporta como una laguna dañada que está provocando irritación en el cerebro y esto entonces provoca la convulsión. Pero los mareos, que es lo que tienes ahora mismo, tiene muchas causas, muchas causas. El mareo es una condición de estudio profundo porque responde a cambios sistémicos de la presión, cambios en la glicemia, temas con el azúcar y temas cerebrales, hasta con un vértigo, con daño en el oído. Entonces hay que estudiar qué le está sucediendo a usted. Excelente. Doctora, usted hablaba de los desencadenantes. Mencionó los pacientes migrañosos si identifican que toman vino tinto y esto le desencadena una crisis, pues deben eliminarlo. El tema del tabaquismo, ¿está asociado a la migraña también? No, el tabaco en sí no tiene una repercusión que luego de fumar por la nicotina tenga dolor de cabeza. Okay. Pero sí, no lo usen, porque tiene demasiado otras repercusiones peores que un dolor de cabeza. Aunque no provoque migraña, provoca cáncer de pulmón, provocan cáncer de lengua. O sea, derrame cerebral. Claro. O sea, mejor evitémoslo, porque no deja nada bueno. Ahora que menciona el tema del ACV, usted decía que hay crisis migrañosas, que el paciente llega y pareciera un cuadro de un accidente cerebrovascular. ¿Hay riesgo de que el paciente migrañoso que no está seguido y controlado pueda hacer un accidente cerebrovascular? Totalmente. Hay estudios ya que avalan que el paciente que es migrañoso, sobre todo el migraña con aura, la aura es estos síntomas que te avisan que el dolor viene, tienen un riesgo mucho más elevado que cualquier otra persona de desarrollar un ACV o derrame cerebral o ictus, que es el nombre conocido médico mundial del ACV. Entonces, estos pacientes que tienen este tipo de migraña deben de visitar a un especialista en el área, a un neurólogo, si es posible un neurólogo vascular, para que le puedan apoyar a prevenir que secundario a esta migraña con aura usted desarrolle un ACV. Excelente. Hoy conversamos con la doctora Bifrani Espaillat. Hablamos sobre migraña en esta entrega de Cátedra Médica. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regreso aún nos queda mucha información que compartir con ustedes. Quédense con nosotros porque regresamos en breve.